Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este evento de Pila Live. Hoy tenemos unos temas muy importantes. Vamos a referirnos a las últimas medidas que en materia laboral y de seguridad social han sido adoptadas por el Gobierno Nacional durante la emergencia económica, social y ecológica. Particularmente vamos a hablar de aquellas modificaciones que se han introducido al mecanismo de protección al cesante, del auxilio económico nuevo dispuesto para esta población, de las medidas alternativas que se han implementado en torno a la jornada de trabajo, de los alivios para el pago de la prima de servicios, de también las ayudas y los auxilios para los trabajadores que se encuentran en suspensión de su contrato de trabajo. Un tema bien importante en esta época y es el referido al trabajo en casa y sus diferencias con el teletrabajo, concordante con este el auxilio de conectividad, y finalmente hablaremos de la modalidad en salud y de la ampliación del programa de apoyo al empleo formal PAEF. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero en esta introducción recordar que en esta época de crisis del COVID-19, el Gobierno Nacional ha tomado unas medidas muy importantes, arrancando por la declaratoria de una emergencia sanitaria desde el 12 de marzo, la cual se ha extendido hasta el 31 de mayo y concurrentemente con esta ha decretado 2 estados de emergencia con los cuales se ha revestido el Gobierno Nacional de facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley. Y a través de estos decretos con fuerza de ley es que se han implementado estas medidas que sin duda alguna pues han generado ayudas a las empresas, a los trabajadores y que evidentemente suponen una serie de cambios importantes en la legislación laboral y la relativa a la seguridad social. Es importante recordar que el primer estado de emergencia se tomó mediante el decreto 637 del 2020 y tuvo una vigencia del 17 de marzo al 15 de abril del mismo año. El segundo estado de emergencia se adopta nuevamente por otro decreto y tiene una vigencia comprendida entre el 6 de mayo y el 4 de junio del 2020. Y hay que hacer especial énfasis en que este día, 4 de junio, fue un día en el cual se profirieron muchas normas, especialmente referidas a los temas laborales y de seguridad social, y por eso hemos decidido dedicar este evento de Pila Live a socializar con ustedes y a orientar sobre estas medidas y sus cambios en la legislación colombiana. Hoy, como siempre, tenemos una representación de todo el sector de operadores Pila. Nos acompaña el doctor José Jesús Ramírez, gerente de Mi Planilla, el doctor Jorge Gutiérrez, gerente de Azopagos, el doctor Felipe Galvis, gerente de Aportes en Línea, el doctor Fernando Soto, gerente de productos de ACH y del servicio operativo SOI, el doctor Germán Linares, asesor y consultor de Simple, y el doctor Juan Felipe Velázquez, director comercial de Arus. A todos los panelistas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos y demos inicio porque hay muchas inquietudes y es muy amplia esta temática a tratar. Vamos con la primera pregunta que nos llega, doctor Jorge Gutiérrez. Buenos días. Y dice así: ¿cuál fue la modificación temporal que el decreto 770 del 2020 le hizo al mecanismo de protección al cesante? Muy buenos días a toda la audiencia que nos está acompañando en esta nueva jornada con una gran cantidad de temas. Y muchas gracias por la pregunta. Yo creo que acá nos toca hacer un poco de referencia a lo que llaman el mecanismo de protección al cesante. El mecanismo de protección al cesante es una norma que está desde el año 2013 y que normalmente las personas afiliadas a una caja de compensación venían accediendo desde el año 2014. Donde solicitaban un subsidio al desempleo cuando habían perdido el empleo y tenían que cumplir ciertas condiciones. En el momento de la emergencia por la que estamos pasando en el mundo entero, en Colombia se tomó una decisión de utilizar mediante el decreto 488 del decreto legislativo, utilizar la potestad del mecanismo de protección al cesante, adicionando un beneficio económico que la verdad no se esperaba que fuera de la dimensión que ocurrió. A corte más o menos del 5 de mayo se habían postulado casi 600.000 personas para este beneficio y a cierre 29 de mayo había ya 713.000 personas. Normalmente este fondo, que es este fondo del mecanismo de protección al cesante que se llama FOSFEC,
que es administrado por las cajas de compensación, pues obviamente no tenía todos esos recursos disponibles. Y se logró, digamos, una postulación de aproximadamente 183.000 personas y se acabó el dinero del fondo. Este decreto, el 770, tiene, digamos, dos consideraciones muy importantes. Una, el beneficio que estaba previsto en el 488 estaba determinado para 6 meses y lo que se hizo fue reducirlo a 3 meses el beneficio cumpliendo las mismas características que cumplía el anterior, es decir, que las personas fueran categoría A y B. Las categorías A y B en las cajas de compensación son aquellas personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes, que hubieran aportado entonces un año en los últimos 5 años, pudieran ser continuos o discontinuos, y tienen derecho a que se les pague la seguridad social, salud y pensiones durante 3 mensualidades. Y adicionalmente, también si recibían cuotas monetarias en el momento que estaban cotizando a la caja de compensación, pueden tener derecho a las cuotas monetarias por los hijos o por las personas a cargo que tuvieran a cargo. ¿Qué adicional también puede ocurrir? Puede ocurrir que una persona cotice más de un salario mínimo y él la puede hacer por el exceso del salario mínimo y de todas maneras, si hay unas consideraciones particulares en la ley 1636 que permiten que si se hace un aporte adicional ligada a los ahorros en el fondo de cesantías, pudiera llegar a ser proporcional un aporte adicional. Y le recuerdo, son solamente 3 meses. Y obviamente está previsto para hasta que estén limitados los recursos. Y eso es muy importante porque en los datos que di al principio de casi 700.000 personas que se postularon y solamente recursos por 183.000, se prevé que los recursos que van a apropiar las cajas de compensación, que es un anticipo de los recursos de aportes para este fondo que se constituye con los aportes del 4%, alcancen más o menos para unas 250.000 personas. Eso quiere decir que van a quedar algunas personas en lista de espera, que hay un decreto posterior que seguramente habrá preguntas relacionadas con eso que la gente va a poder aplicar a ese beneficio. Muchas gracias, doctor Jorge. Muy clara la explicación y sobre todo resaltar que se trata de una modificación parcial y temporal que está vigente durante el periodo de emergencia sanitaria, lo cual supone, doctor Jorge, que volveremos a la original 1636 del 2013 una vez termine este periodo del 31 de mayo, a menos que se decida prorrogar ese estado de emergencia sanitaria por parte del gobierno. Muchas gracias, doctor Jorge. Vamos con un tema también concordante y muy interesante, que es ese auxilio económico nuevo que ha creado el decreto 801 también para la población cesante. Doctor Germán Linares, ¿en qué consiste este auxilio económico para la población cesante y cuáles son los requisitos para aplicar a él? Claro que sí. Bueno, muy buenos días para toda la audiencia, buenos días a todos los panelistas. Este es una medida que se ha establecido, como lo acaba usted de mencionar, Luis Adolfo, a través del decreto 801 por parte del Ministerio del Trabajo, y es un aporte que se le va a entregar a las personas cesantes que se han quedado sin empleo. Eh, Consiste en un valor de 160.000 pesos que se va a entregar durante 3 meses. Durante esos 3 meses, estas personas van a recibir este alivio para ellos. Esos son los meses de abril, mayo y junio. Y los requisitos sencillamente es que estas personas, pues, primero que todo, hayan perdido su empleo o se hayan quedado cesantes a partir del 12 de marzo, que ese es uno de los primeros requisitos. Deben haber aportado a una caja de compensación familiar mínimo 6 meses durante los últimos 5 años. Estos aportes tienen que haber sido en categorías A o categoría B, y esta norma pues aplica tanto para entidades públicas como para entidades privadas. Otro de los requisitos es que no hayan sido beneficiarios del mecanismo de protección al cesante, del que hablaba hace un momento el doctor Jorge, durante los últimos 3 años. Y este trámite lo hacen directamente con las cajas de compensación. Entonces las cajas de compensación reciben la documentación a través de los medios virtuales que han habilitado para tal efecto. Ellos son los que validan y son los que otorgan el subsidio. Este subsidio pues libre de gravamen financiero y pues de naturaleza o de carácter inembargable durante los 30 primeros días que se consigne allí en la cuenta que mencione la persona que tenga derecho a este subsidio.
Muchas gracias, doctor Germán. Muchas gracias, doctor Germán. Vamos en este mismo tema del decreto 801 con el doctor José Jesús Ramírez. Doctor José Jesús, si un empleado se postuló al beneficio de emergencia al mecanismo de protección al cesante, que consistía en 2 salarios mínimos en 3 cuotas, ¿puede postularse a este nuevo beneficio? Aquí se conjuga aquella prestación económica que creó el decreto 488. Entonces, nos preguntan sobre la concurrencia de estos 2 beneficios, doctor José Jesús. Ok, muy buenos días a todos. Si la persona se postuló al beneficio establecido inicialmente de protección al cesante, pero todavía está en lista de espera por parte de la caja de compensación, se puede postular a este nuevo beneficio. Ahora, en el momento que le reconozcan el primer subsidio, le van a descontar el valor del segundo beneficio, pues digamos que no pueden convivir como tal esos dos beneficios de forma simultánea. Si ya se le reconoció el beneficio de mecanismo de protección al cesante, que trata el 488 que ya lo han explicado, pues no podrá postularse nuevamente. Muchas gracias, doctor José Jesús. Entremos en otra materia y es esos alivios que se han dispuesto para el pago de la prima de servicios. Recordemos que la legislación laboral ordena el pago de esa prima de servicios a más tardar en este primer semestre al 30 de junio y se han implementado unas medidas tendientes a aliviar, digamos, esta carga del empleador, especialmente en los decretos 770 y 803. Doctor Fernando Soto, muy buenos días. ¿En qué consiste esta alternativa para el primer pago de la prima de servicios? Bueno, muy buenos días a todos. Doctor Luis Felipe, muy buenos días. Un saludo especial a todos los participantes de este live. Claro que sí, digamos que la alternativa consiste básicamente en que entre los empleadores y los trabajadores puedan concertar una forma de pago de la prima. Habitualmente esta prima en condiciones normales tendría que pagarse antes del 30 de junio. Por temas de contingencia, el gobierno nacional propone esta alternativa, la cual digamos que tendría un tema de diferir los pagos máximo en 3 cuotas y con un pago total antes del 20 de diciembre. En el caso donde no se llegue a ese acuerdo entre las empresas y los trabajadores para pactar el pago por cuotas de la prima, la empresa debe estar obligada a cumplir la legislación normal vigente, que sería pagar la prima antes del 30 de junio. En esto consiste la alternativa para el pago de prima propuesta por el gobierno. Muchas gracias, doctor Fernando. Y creo que es importante resaltar que el gobierno ha sido enfático en establecer que esta es una medida consensuada y acordada entre el empleador y el trabajador. No puede ser impuesta unilateralmente por el empleador, de manera tal que si se llega a ese acuerdo se puede acoger a esta medida, y en dado caso de que no se llegue a ese consenso, como bien lo menciona doctor Fernando, tendrá que seguirse la legislación vigente, es decir, pagar esa prima al 30 de junio. Doctor Jorge Gutiérrez, ¿en qué consiste el PAP, el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima? Bueno, el programa de apoyo para el pago de la prima, quisiera como desde este momento, para que la gente hiciera una buena relación y pudiéramos entender cómo va a funcionar este programa, hay que asimilarlo al PAEF, al apoyo al empleo formal, que tiene una similitud importante sobre la forma procedimental de entenderlo y de aplicarlo. Es decir, van a estar casi los mismos actores que estaban en el PAEF, o sea, va a estar la unidad de gestión de pensiones y parafiscales con un rol muy importante en la gestión de los recursos, en el control de los recursos. Están los mismos empleadores y los mismos trabajadores cumpliendo, digamos, ciertas condiciones para cumplir en la aplicación de este programa. Y tercero, las entidades financieras, porque el giro se va a hacer de la misma forma que se hace el PAEF. Lo primero que yo diría sobre este programa es que este es un programa social del Estado. Y eso lo tenemos que entender muy bien para entender la característica del recurso. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener ciertas características para cumplir con una normatividad muy explícita y aplicará, y ahí si hagamos el paralelo con el PAEF, también a personas jurídicas, a personas naturales, a consorcios y uniones temporales y que tengan como mínimo 3 empleados.
Es decir, van a poder cumplir con las condiciones muy similares de lo que era el PAEF y se podrá cumplir como eso. ¿Qué condiciones se deben cumplir para poder tener acceso a este beneficio? Lo primero es que se va a reconocer por cada trabajador y el aporte va a ser por cada uno de los empleados de 220.000 pesos como un apoyo para el pago de la prima. Esos 220.000 pesos se entiende por cada uno de los empleados. ¿Y cómo se va a determinar que es un empleado? Un empleado se va a determinar por haber aparecido en los pagos de seguridad social. Y aquí voy a hacer, digamos, 2 capítulos. Uno, para los que no son personas naturales, deben haber aparecido en las planillas de abril y mayo. Y se va a poder reconocer por aquellos empleados que se paguen en la planilla del mes de junio, es decir, aquella que se va a pagar en julio. ¿Eso qué significa? Que solo será reconocido por aquellos empleados que aparezcan en los pagos de pila para personas jurídicas que aparezcan en los meses de abril y mayo, en las planillas de abril y mayo, y que se hayan reconocidas en el mes de junio. Eso quiere decir que toca pagar la seguridad social de esos meses. Y eso hago esa acotación a todos ustedes porque en el PAEF, ya en los resultados que se han recogido en el cierre que hizo la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, uno de los mayores errores que se han cometido es precisamente que no se cumplieran esos requisitos con los trabajadores y que no se hubiera pagado la seguridad social. Casi más del 60% de los rechazos en el PAEF se generaron porque no se estaban pagando la seguridad social en las condiciones que estaban previstas en esta normatividad. Los requisitos para presentarse para las personas jurídicas tienen que estar constituidas antes del 1 de enero del 2020. Y segundo, que cuenten con registro mercantil. Y ese registro mercantil debe haberse renovado por lo menos en el año 2019. Y hay que certificar, al igual que en el PAEF, y por eso hacía la relación con el tema del PAEF, que hay una disminución del 20% en sus ingresos. Todo esto va a ser reglamentado en la misma forma que fue reglamentado en el PAEF, con unas resoluciones del Ministerio de Hacienda, donde todo el procedimiento se va a normar como se hizo con el PAEF, y en toda la reglamentación, que es bastante extensa en este decreto, se dice que se podrá asimilar a cómo es el procedimiento del PAEF. Entonces, para todos los que vayan a aplicar para la ayuda esta del programa estatal de apoyo para el pago de la prima, tengan en cuenta que las reglas van a ser muy similares, es decir, que van a tener que acudir a una entidad financiera donde tenga sus productos financieros, llenar un formulario con las mismas condiciones, anexando muy seguramente los mismos requisitos documentales del PAEF, y obviamente va a ejercer control la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, que esto lo tengamos todos muy claro, durante 3 años va a poder tener una fiscalización sobre esos recursos. Muchas gracias, doctor Jorge. Es importante esta aclaración toda vez que tenemos en la actualidad programas concurrentes. Está el PAEF, el programa de apoyo al empleo formal, y está el PAP, el programa de apoyo para el pago de la prima, y también se ha creado un nuevo programa con este decreto 770, que es el programa de auxilio a trabajadores en suspensión contractual, que concurre con estos 2 anteriores. Doctor Germán Linares, ¿qué beneficios tendrán las personas que se encuentran en suspensión o licencia no remunerada? ¿Y cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio? Por supuesto, bueno, para las personas que se encuentran con suspensión de contrato o licencia no remunerada, en este decreto 770 se contempló entonces un aporte solidario de 160.000 pesos durante los meses de abril, mayo y junio. Este aporte solidario pues aplica para los trabajadores de, primero que todo, empresas que se postularon al programa de atención al empleo, de apoyo al empleo formal. Aplica para trabajadores que se encuentren en suspensión o licencia no remunerada, que no formen parte de otros programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor o devolución del IVA, y que devenguen hasta 4 salarios mínimos. Hablamos de 3.511.000 pesos aproximadamente, ese es el valor que no podrían superar, y si cumplen con estas condiciones, entonces podrían acceder a este beneficio. El Departamento Nacional de Planeación pues se encarga de verificar junto con la OGPP
pues que estas personas no formen parte de estos programas que acabamos de mencionar y que en las planillas efectivamente se hayan reportado con novedad de suspensión o licencia no remunerada para que puedan acceder a este beneficio. Este beneficio también es libre de gravamen financiero y es de naturaleza inembargable por parte de las entidades financieras en las cuales se consigne ese dinero. Muchas gracias, doctor Germán. Importante también aclaración y reiteramos, hay que tener presente que se tratan de 3 programas distintos, 3 programas que tienen beneficios para situaciones distintas, el PAEF para la nómina, el PAP para la prima y el programa de suspensión de contrato para, repito, esos casos en que se ha suspendido la relación laboral, cada uno con sus requisitos y cada uno con sus prestaciones particulares. Entremos en otra materia y esa tiene que ver con el trabajo en casa que se ha dispuesto durante este periodo de emergencia con una medida excepcional, ocasional y transitoria, con miras o con vocación de proteger el empleo y las diferencias que se han suscitado con el ya regulado teletrabajo desde la Ley 221 del 2008. Doctor Felipe Galvis, buenos días. ¿Qué es el trabajo en casa y en qué se diferencia del teletrabajo? Hola, buenos días, Luis. Un saludo para toda la audiencia y para los colegas que me acompañan hoy acá en este espacio. Esa pregunta es muy importante, Luis, porque pues el trabajo en casa se ha convertido hoy por hoy en la modalidad más usada de trabajo, no solo acá en Colombia, sino en todo el mundo, como parte de esta coyuntura que venimos atravesando. Lo que dijiste, anticipando el tema, es tal vez el tema más importante, y es que el trabajo en casa es una modalidad de trabajo ocasional, temporal y excepcional que se ha considerado en este escenario como una medida de protección al empleo para efectos de contener la pandemia del COVID-19. Entonces, esto en contraste del teletrabajo, que está definido legalmente en la Ley 1221 del 2008, que corresponde a una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando las tecnologías de la información y comunicación para tener contacto entre el trabajador y la empresa sin que se requiera en ningún momento la presencia física del trabajador en un sitio de trabajo. Y es, como decíamos, está establecido formalmente en Colombia a partir del 2008. El teletrabajo es una modalidad excepcional y temporal que estamos en este momento usando todos para contener la situación de emergencia que venimos atravesando. Entonces, cuando el trabajador desarrolla su trabajo desde su casa de forma ocasional, como lo estamos haciendo, no necesariamente es considerado como un teletrabajador, pues no contiene esos elementos, requisitos y formalidades que define la Ley 1221 en sus normas reglamentarias. Para hacer un poquito más de claridad, Luis, me va a permitir hacer cinco referencias de las principales diferencias que hay entre el trabajo en casa y el teletrabajo, para que todos los oyentes tengan esa claridad y no vayan a incurrir en irregularidades en la modalidad de trabajo de sus empleados. Pues lo primero es que el trabajo en casa se rige por las normas generales que tenga el reglamento interno de trabajo de la empresa. No requiere de ningún documento formal para la implementación, a diferencia del teletrabajo, en donde las condiciones específicas deben contemplarse en el reglamento interno y se recomienda que haya un acuerdo escrito entre el trabajador y el empleador para efectos de la modalidad de teletrabajo. La segunda gran diferencia está en que en el trabajo en casa se aplican las disposiciones generales sobre jornada laboral, es decir, como cualquier trabajador que trabaja en sitio, mientras que en el teletrabajo, dada esa naturaleza especial de las labores, no le serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, como lo son las horas extraordinarias y el trabajo nocturno. La tercera gran diferencia, Luis, es que de manera temporal y transitoria, el empleador deberá reconocer en la modalidad de trabajo en casa el valor establecido de auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital a todos los empleados que estén en esta modalidad y que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En contraste, en el teletrabajo, cuando las actividades laborales no demanden gastos de movilidad, no habrá lugar al auxilio de transporte. Entonces, ahí va la tercera diferencia. La cuarta gran diferencia es que el trabajo en casa no requiere de un registro especial por parte de la empresa,
mientras que el teletrabajo, todo empleador que contrate teletrabajadores deberá informar esa vinculación a los inspectores de trabajo del respectivo municipio, donde no existan estos, al alcalde municipal o en su defecto al Ministerio de la Protección, quien deberá reglamentar el formulario para suministrar esa información necesaria de los teletrabajadores que tenga una empresa. Y finalmente, para destacar una quinta diferencia, en el trabajo en casa el empleador debe notificar a la ARL sobre la ejecución temporal de esta modalidad de trabajo en casa, mientras que en el teletrabajo es el teletrabajador quien debe realizar un autorreporte de condiciones de trabajo y debe allegar copia del contrato o del acto administrativo correspondiente a la ARL respectiva. Ese es, digamos, el concepto de trabajo en casa, Luis, y las grandes diferencias que tiene con el teletrabajo para que todas las empresas que estemos usando en este momento esta modalidad no vayamos a incurrir en irregularidades y nos refiramos a la modalidad como corresponde. Muchas gracias, doctor Felipe. Creo que es muy importante tener esa diferenciación entre la figura del trabajo en casa y la figura jurídica del teletrabajo. Doctor Fernando Soto, a propósito entonces de esta figura excepcional, temporal y transitoria que se refería el doctor Felipe del trabajo en casa, ¿qué modificaciones trae la circular 41 de 2020 expedida por el Ministerio del Trabajo? Claro que sí. Esta circular 41 de 2020 que expidió el Ministerio de Trabajo el pasado 2 de junio, básicamente establece las medidas que deben tener en cuenta tanto los trabajadores como los empleadores que estén desarrollando labores a través de trabajo en casa. Aquí digamos que resalta que es una modalidad de trabajo ocasional, como lo mencionaba el doctor Felipe anteriormente, temporal y excepcional, considerando la actual medida del COVID-19 que estamos afrontando. Pues con relación a esta circular 41, resalto 8 puntos que creo que son importantes y los principales de esta circular. La circular menciona que durante la permanencia del trabajo en casa se deben mantener vigentes las garantías sindicales y de seguridad social de los trabajadores que estén haciendo su ejercicio desde la casa. No pueden existir disminuciones unilaterales de salario. Esto tendrá que ser concertado previamente entre las partes. Aquí el ministerio resalta claramente que tendrá que el empleador disponer del tiempo contractual establecido en el contrato del empleador y no podrá hacer exigencias por fuera de estos tiempos de trabajo, incluidos los fines de semana y los días de descanso. De igual forma, digamos que el empleador deberá incluir en el trabajo en casa todo aquello que le permita evaluar, valorar y controlar los peligros y riesgos y así a su vez poder colocar esto dentro del plan de mitigación o el plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador también deberá notificar a la ARL la ejecución temporal de las actividades de los trabajadores que están haciendo su gestión desde casa, indicando las condiciones con las cuales están prestando su labor y adicionalmente, digamos que el tiempo y el lugar con el que lo están ejecutando. El empleador también recibirá ayudas de las administradoras de riesgos laborales para suministrar soporte y poder construir esos planes de pausas activas, los cuales la empresa tendrá que disponer a través de canales digitales, como videoconferencias o videos, o bien, digamos que el servicio que a bien disponga la empresa, pero que sea digital y que tenga un alcance a todos sus empleados. También digamos que el empleador debe hacer un seguimiento riguroso a sus trabajadores sobre el estado de salud y adicionalmente debe tener clarísimas las recomendaciones de autocuidado que debe ejercer a sus trabajadores para prevenir el contagio del COVID-19. Y como último punto a resaltar de la circular 41, los trabajadores también están obligados desde casa a cumplir las normas y reglamentos que interpone, digamos, que la compañía a través de su sistema de seguridad y salud en el trabajo, y también procurar desde casa tener un cuidado integral de su salud, así como suministrar también al empleador información clara, veraz, completa, sobre cualquier cambio de salud que pueda estar afectando su situación laboral desde casa. Estos son los puntos principales que contempla la circular 041 que expidió el pasado 2 de junio el Ministerio del Trabajo. Muchas gracias, doctor Fernando. Importante tener esa circular presente para esta figura del trabajo en casa. Doctor Jorge Gutiérrez, hay una nueva figura que se llama el auxilio de conectividad, que es una figura además creada particularmente por el MINTICS,
pero que tiene sin duda alguna un impacto y una incidencia directa en materia laboral. Esto fue adoptado por el decreto 771 del 2020. Doctor Jorge, ¿en qué consiste ese auxilio de conectividad? Bueno, esto, y para hacer una respuesta bastante concreta, este es simplemente la modificación del auxilio de transporte. Y dicho auxilio pues se reconoce a las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos legales vigentes, y en la medida en que hubo confinamiento y hubo trabajo en casa, y aquí quiero hacer la salvedad de que no estoy hablando de teletrabajo, que teletrabajo como está dentro de la normatividad colombiana, pues obviamente no tiene desplazamiento y por lo tanto no tenían auxilio de transporte. Entonces, en trabajo en casa, en la medida en que las personas no tuvieron que desplazarse y se pudo suspender ese auxilio, se hace la conmutación de ese auxilio de transporte y se vuelve el auxilio de conectividad. Y se le reconoce a las personas que están en trabajo en casa. Y es importante que en estos momentos en que ya se están combinando formas de trabajo, ya sea que o se sigue en trabajo en casa o se está desplazando mediante diferentes modalidades de jornadas de trabajo, etcétera, no son simultáneos, es decir, o se tiene el auxilio de transporte o se tiene el auxilio de conectividad. Pero es el mismo, y para resumir, es el mismo auxilio de transporte simplemente para las personas que están en trabajo en casa. Muchas gracias, doctor Jorge. Doctor Germán Linares, si el trabajador devenga más de 2 salarios mínimos y la empresa le reconoce un auxilio de rodamiento, ¿se debe reconocer auxilio de conectividad? Bueno, aquí es importante tener en cuenta que la legislación laboral contempla que las personas que devengan hasta 2 salarios mínimos tienen derecho a este subsidio de transporte, que es una suma considerada en 102.853 pesos. Cuando se hizo la modificación a través de este decreto 771, como lo acaba de mencionar el doctor Jorge Gutiérrez, pues simplemente se modificó el nombre y ya deja de ser subsidio de transporte y se convierte de manera temporal en subsidio de conectividad. Ya no se utiliza para el pago de el desplazamiento a la empresa y viceversa, sino que se utiliza para el pago de su conexión a Internet. En este caso, teniendo en cuenta la pregunta, si la persona devenga más de 2 salarios mínimos, entonces no aplicaría el subsidio de transporte y no aplicaría tampoco la medida en tal sentido. Muchas gracias, doctor Linares. Bueno, entremos en otra materia y es aquella movilidad entre regímenes de salud que ha sido dispuesta por el decreto 800 del 2020, la cual permitirá, digamos, el tránsito de personas afiliadas al régimen contributivo hacia el régimen subsidiado. Doctor Juan Felipe Velázquez, buenos días. ¿Qué es la movilidad en salud de que trata este decreto 800 del 2020? Buenos días, Luis, a todos los participantes en esta conferencia. Pues tengamos en cuenta que la definición del decreto 800 se da en un contexto en donde la pérdida de los empleos deriva en la dificultad del pago del valor completo de la cotización al sistema de seguridad social. Y en tal sentido se habilita este mecanismo para garantizar el derecho fundamental a la salud si fuera necesario para un empleador del régimen contributivo y de sus beneficiarios, de tal forma que puedan acceder de manera temporal al régimen subsidiado de salud. Hay que tener en cuenta que el decreto define que este mecanismo estará disponible solamente por un periodo máximo de 6 meses después de finalizada la declaratoria de la emergencia sanitaria y podrá ser prorrogada por el Ministerio hasta por un año si así fuera necesario. Esa permanencia, en cualquier caso, no puede ser superior a ese plazo, máximo un año, contado a partir de la finalización de la relación laboral entre un empleado y su empleador. El inicio del periodo de protección laboral o también del mecanismo de protección al cesante al que aplique el beneficiario de esta medida. En todo caso, la encuesta del CISBEN va a ser la que prime como criterio para determinar el pago de la contribución solidaria una vez quede implementada esta metodología en ese régimen contributivo, régimen subsidiado de salud. Gracias, doctor Juan Felipe. Doctor Linares, ¿qué requisitos entonces se deben cumplir por el cotizante para acceder temporalmente a este régimen subsidiado de salud? Bueno, básicamente son 3 requisitos. Primero, que la persona no cumpla con las condiciones para pertenecer al régimen subsidiado.
Recuerden que como lo acaba de explicar el doctor Juan Felipe, es para las personas que se han quedado sin empleo y no tengan la posibilidad de continuar en el régimen contributivo. Segundo, pues que se haya quedado sin empleo durante la emergencia sanitaria o 6 meses siguientes a su finalización. Recuerden que actualmente la emergencia sanitaria está definida hasta el día 30 de agosto, entonces 6 meses después también puede haberse quedado sin empleo para poder acceder a este beneficio. Y que su aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud haya sido desde un salario mínimo o hasta un salario mínimo, y si cumple con estos 3 requisitos va a tener la posibilidad ya de pertenecer a este régimen subsidiado en las condiciones que ha definido la norma. Gracias, doctor Linares. Doctor Felipe Galvis, ¿cuánto tiempo entonces puede permanecer la persona que cumpla las condiciones de este régimen? Doctor Luis, aquí creo que voy a recalcar y hacer énfasis en este tema que ya mencionó Juan Felipe hace un minuto, y es que la permanencia en este mecanismo no podrá ser mayor de 1 año, contado a partir de el momento en que se da la terminación de la relación laboral, o bien sea que la persona haya accedido al beneficio de protección laboral o al mecanismo de protección al cesante. 1 año a partir de ese momento estará, digamos, en aplicabilidad este beneficio, esta movilidad. Lo otro que es importante recalcar y enfatizar nuevamente, Luis, es que este mecanismo estará disponible únicamente hasta por un periodo máximo de 6 meses después de finalizada la declaratoria de emergencia sanitaria, que como bien decía hace un segundo, va hasta el 31 de agosto. Es decir, a partir del 31 de agosto y 6 meses adelante, las personas podrán acceder a este beneficio, y el máximo tiempo de duración será 1 año a partir de la finalización de la relación laboral. Muchas gracias, doctor Felipe, muy claro. Tenemos en otra materia, o retornemos a una materia, y es aquella que tiene que ver con el programa de apoyo al empleo formal. Es una materia que ha generado muchas inquietudes y que ha sido ampliada por el decreto 815 del 2020. Doctor José Jesús Ramírez, buenos días. Recordemos en qué consiste el PAEF, este programa de apoyo al empleo formal, y quiénes pueden ser beneficiarios del mismo. Ok, Luis Adolfo, gracias. Recordemos que el PAEF es este programa social del Estado que otorga pues tanto a personas naturales como personas jurídicas que demuestren una disminución del 20% más de sus ingresos, un aporte o un auxilio monetario que es equivalente al 40% del salario mínimo. Estamos hablando de 352.000 pesos por cada persona. En el PAEF, pues recordemos que para las personas jurídicas, consorcios, unidades temporales que deberían cumplir los siguientes requisitos. Pues primero que se haya constituido antes del 1 de enero de 2020. El segundo, pues que cuente con una inscripción del registro mercantil. Esta inscripción, pues tiene que haber sido realizada por lo menos en el año una vez en el año de 2019. El tercer requisito es que demuestren la necesidad como tal pues, de este auxilio. Recordemos pues que la forma para demostrarlo es certificar que tuvieron una disminución del 20% o más de sus ingresos. Para demostrar como tal este punto, pues entonces lo que tienen que hacer es primero, la disminución deberá evidenciarse al comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud del aporte con los ingresos del mismo mes del año 2019. Recordemos que en este momento pues ya se están haciendo las postulaciones para el auxilio correspondiente al mes de junio. Entonces pues debería hacerse como tal, digamos, esa comparación con el mes inmediatamente anterior, o sea, estamos hablando de mayo de 2019 contra mayo de 2020. El segundo es que pues dicha disminución deberá evidenciar al comparar los ingresos, que es la otra fórmula, evidenciar al comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud con el promedio aritmético de ingresos de enero y febrero de 2020. Recordemos pues que la base siempre va a ser tanto para trabajadores como para ingresos el mes de
el mes de febrero, que es la fecha pues en la que inició o fue el mes más bien básico del cual no había pandemia, ya marzo, ya cuando comenzaron pues todas las medidas. El cuarto requisito es que claramente pues que no hayan recibido el aporte o como tal, digamos, el auxilio. Recordemos que el auxilio va como tal para 3 meses, entonces pues uno de los requisitos es que no haya recibido este aporte más de 3 ocasiones. El quinto punto es que no estando obligadas como tal en los términos del artículo 8 de este decreto, pues tenga que restituir como tal el aporte, tenga que hacer como tal esa restitución como tal del aporte. Esa es otra pues de las condiciones que hay. Acá es importante para personas naturales, pues que las personas naturales también se pueden postular, solo que se ve una condición para las personas naturales es que pues tenga menos de 3 empleados, pero que en el mes de febrero pues hayan hecho los aportes como tal por esas 3 personas en la planilla correspondiente al mes de febrero. Y acá pues como datos adicionales, recordemos que precisamente hasta mañana, que es 19, coincidió con el día sin IVA, está el plazo para que las empresas o personas naturales entreguen como tal pues todos los documentos y hagan la solicitud del auxilio del mes de junio en los bancos. Entonces, importante que deben hacer el pago hoy, porque ya mañana pues ya tienen que llevar como tal pues toda la información y todos los documentos como tal que exige el banco. Como dato pues adicional pues suministrado por la UGPP, que la UGPP pues juega un papel muy importante como tal en lo que tiene que ver con el control de estos auxilios. Por el mes de mayo se entregaron 99.339 aportes a empresas. Eso dio una cobertura de 2.419.000 trabajadores. Entonces, pues eso implica que en plata se entregaron en subsidios el mes pasado 850.000 millones. Muchas gracias, doctor José Jesús. Entonces, doctor Fernando Soto, de manera concreta, ¿qué cambios fue los que introdujo el decreto 815 del 2020 al PAEF? Sí, muy concreto. Digamos que son 2 cambios fundamentales. El primer cambio, con relación al decreto 815, al programa de apoyo al empleo formal, es que se extiende hasta el mes de agosto. Inicialmente estaba para los meses de mayo, junio y julio. Ahora se extiende hasta agosto. De manera que es importante que se postulen cada vez que vayan a hacer la solicitud durante los periodos de vigencia de este decreto. Y el segundo gran cambio es que además los empleadores que hayan sido sujetos de sustitución patronal podrán acceder al PAEF. Y para tal efecto el Ministerio determinará la reducción de los ingresos del 20%, comparando los ingresos de la empresa anterior versus los ingresos de la empresa nueva o del empleador nuevo. Estos son los cambios muy puntualmente. Muchas gracias, doctor Soto. Doctor Juan Felipe, nos llega esta consulta un poco práctica. ¿Qué documentos y ante quién debo presentarlos para acceder al PAEF? Luis, básicamente son 2 documentos. El primero es el diligenciamiento del formulario que la UGPP dispuso a través de las entidades financieras para que se realice la solicitud de vinculación de una empresa al programa. Ese formulario básicamente lo que requiere es la identificación del potencial beneficiario que se postula y la información del representante legal, la intención formalmente expresada de ser beneficiario del PAEF, y segundo, que se certifique que no se trata de una compañía en donde haya participación directa de la nación o de entidades descentralizadas en una proporción mayor al 50% de su capital. El segundo documento es una certificación en donde la empresa manifiesta primero la disminución de los ingresos en la proporción que mencionaban anteriormente. Segundo, que los empleados sobre los cuales se va a recibir el aporte efectivamente recibieron su salario en el mes inmediatamente anterior para el que se está solicitando el auxilio. Y como tercera
declaración por parte de la empresa es que sin perjuicio a lo anterior, vamos a destinar a hacer uso de esos recursos en pagar dentro de los siguientes días hábiles al desembolso las obligaciones laborales adeudadas con nuestra planta de personal. Muchas gracias, doctor Juan Felipe. Y ahora, doctor Galvis, nos llega esta también inquietud de índole práctico. ¿Cómo se determina el número de empleados de mi empresa? Bueno, acá es importante, Luis, mencionar que esto se hace a través de la planilla de liquidación de aportes de seguridad social y para fiscales, ya que el número de empleados corresponderá a los cotizantes reportados en la última planilla del mes inmediatamente anterior a la postulación a cargo de dicho beneficiario. Es importante tener estas condiciones presentes, Luis. Los cotizantes en esa planilla que se va a reportar para acceder al beneficio deberán ser aquellos cuyo ingreso base de cotización sea por lo menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Y para quienes se haya cotizado los 30 días completos de cotización al sistema. El segundo es que los cotizantes que aparezcan afiliados en los diferentes subsistemas que le apliquen como empleados de la empresa que solicita el subsidio deben aparecer allí. Tercero, los trabajadores a los cuales no se les haya aplicado la novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o licencia no remunerada tienen que estar en modalidad activa de trabajo. Cuarto, los trabajadores reportados en la pila correspondiente al mes inmediatamente anterior deben corresponder como mínimo en un 80% a los trabajadores reportados en la planilla pila correspondiente al mes de cotización de febrero 2020. Ese es importante, en donde se busca que haya al menos un 80% de la planta que se mantenga frente al mes de febrero. Y finalmente, que el respectivo trabajador no haya sido tenido en cuenta para el cálculo del aporte estatal en otro empleador, en otro beneficiario. Solo puede acceder a través de un solo empleador al beneficio. Gracias, doctor Felipe. Doctor José Jesús Ramírez, nos llega este caso. Si ya se presentó la postulación al PAEF en junio, pero posteriormente se hace corrección para aumentar el IBC de la pila antes del 19 de junio, ¿esto puede ser un inconveniente para que aprueben el subsidio? Pues frente a los cambios del IBC, realmente no hay inconvenientes para el subsidio. Sin embargo, pues acá es importante precisar que para este beneficio se entenderá que el número de empleados corresponde al número de empleados reportados en la pila correspondiente al periodo de cotización del mes inmediatamente anterior a la postulación que hizo como tal de cada beneficiario. De todas formas, pues los empleados que serán considerados para este cálculo deben corresponder, como ya lo decía el doctor Felipe, al menos a un 80% de los trabajadores reportados en la pila del mes de cotización de febrero de 2020. En ningún caso como tal, pues el número de empleados que se tenga en cuenta para determinar la cuantía del aporte estatal podrá ser superior al número de trabajadores reportados en la pila del mes de febrero que hizo como tal pues esta aportante. O sea, digamos que no podrá como tal incrementar los trabajadores y pues claramente pues estas personas, o sea, debe haber relación como tal en los trabajadores que del mes de febrero contra los que hay como tal en este mes o en el mes como tal para el cual se va a pronunciar, que en este caso pues es el mes de mayo. También importante tener en cuenta que se entenderán por empleados los trabajadores dependientes por los cuales el beneficiario haya cotizado realmente el mes completo, como lo manifestó, y pues acá es ratificarlo, como lo manifestó el doctor Felipe, que debe ser el mes completo, correspondiente pues al pago como tal a todos los aportes de la seguridad social y con un ingreso base de cotización de al menos un salario mínimo. Y también tener en cuenta pues que en el mes inmediatamente anterior al de postulación no se les haya aplicado la suspensión temporal de contrato de trabajo o la que conocemos en pila como la SLN. Muchas gracias, doctor José Jesús. Doctor José Jesús, este nuevo caso, la empresa para el mes de mayo pagó salarios a la mitad de los empleados
y la otra mitad estaba en suspensión del contrato de trabajo y no reportó esa novedad en la planilla de seguridad social. La empresa pagó completa la seguridad social sin novedad alguna. ¿Podemos postularnos para el subsidio de nómina por los empleados que sí cumplen y que no estuvieron en licencia no remunerada? En el formulario de postulación no se menciona por cuántas personas podemos aplicar. Bueno, en este caso, y pues al haberse pagado la seguridad social sin marcar novedades, se otorgará el beneficio por los trabajadores. Pero es importante tener en cuenta que en caso de que no se hayan pagado los salarios por estar en suspensión de salario, se deberá devolver o restituir como tal el valor recibido a través de las entidades financieras. Importante tener en cuenta pues que estos son recursos públicos y pues están sujetos a todos los términos de la fiscalización como tal que están previstos en el Estatuto Tributario. Importante aclaración, recursos públicos que tienen una regulación especial, que tienen el cumplimiento de unos requisitos para poder acceder a los mismos y que en dado caso que se acceda sin el cumplimiento de esos requisitos, no solamente se tendrán que restituir, sino que se verán expuestas esas personas naturales o jurídicas a las sanciones que también establece la ley para el efecto. Gracias, doctor José Jesús. Doctor Juan Felipe, otro caso que nos llega. Si la empresa se constituyó en 2019, pero únicamente empezó a funcionar operativamente a partir del 15 de febrero, ¿qué procedimiento debo tener en cuenta para realizar el cálculo? Comprendiendo que en el año 2019 no realizó ninguna venta y que para enero de 2020 sus ventas fueron de cero. Es una buena pregunta y refirámonos a que básicamente hay dos mecanismos a través de los cuales podemos calcular si el ingreso de la compañía se disminuyó en una proporción mayor a ese 20%. El primer mecanismo que podemos utilizar es que comparemos los ingresos comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud del aporte con los ingresos del mismo año que tuvimos en 2019, que para el efecto pues no aplicaría. La segunda opción es que apliquemos un promedio aritmético de los ingresos que tuvo la compañía en los meses de enero y febrero para compararlos contra el ingreso en donde estamos certificando la disminución del ingreso. Entonces, en este caso, lo que debería hacer el usuario es sacar ese promedio aritmético de los ingresos de enero y febrero y compararlos contra el mes en el que está solicitando el auxilio. Muchas gracias, doctor Juan Felipe. Doctor Fernando Soto, nos llega este caso. ¿En qué casos se deberá restituir el aporte estatal del programa de apoyo al empleo formal PAEF? Sí, digamos que el programa de apoyo al empleo formal PAEF, digamos que el decreto ley 677, que fue reglamentado por la resolución 1129, contempla 3 puntos fundamentales donde debemos hacer restitución de estos recursos. La primera es cuando, habiendo recibido el aporte, se evidencie que al momento de la postulación no se cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 2 del decreto legislativo. Ese es el primer punto. El segundo es cuando se compruebe una falsedad en la documentación presentada para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del aporte estatal. Aquí digamos que en este efecto, digamos que bastará solo con una comunicación de la entidad que expide dichos documentos, haciendo la claridad en dónde se encuentran esas incongruencias o esas diferencias con relación a lo que se presentó. Y el tercer punto es cuando el beneficiario que haya comprometido el pago de los salarios en cualquiera de los periodos donde recibió el beneficio, no lo haya ejecutado o no lo haya entregado a sus empleados. Y el artículo 6 de la resolución 1129 también define que las entidades financieras al momento de la postulación deberán indicar claramente el procedimiento a seguir para hacer la restitución de estos recursos, en el caso donde aplique. En cualquier caso, la entidad deberá disponer de al menos un medio que no sea presencial para poder hacer el trámite de esta restitución. Y las entidades financieras son las encargadas de recoger estos recursos de restitución, lo harán durante el periodo o el mes en el que se presente, y tendrán máximo 3 días del mes siguiente para poder hacer la restitución de estos recursos a la Dirección General de Crédito Público y al Tesoro Nacional, a las cuentas que estas entidades indiquen dónde abonar estos recursos. Esos son los cambios que traen. Muchas gracias, doctor Fernando.
Doctor Juan Felipe, de manera muy concreta, para el caso de entidades sin ánimo de lucro, ¿de qué manera se aplica este beneficio del PAEF? Luis, los términos del programa indica 5 condiciones. La primera es que la entidad haya sido constituida antes del 1 de enero del 2020 y quiero aclarar que son beneficiarias o potenciales beneficiarios del programa tanto personas jurídicas como naturales y consorcios y uniones temporales que cumplan con estos 5 requisitos. El segundo es que se trata de entidades sin ánimo de lucro y que estas deberán presentar copia del registro único tributario que han radicado. En todo caso, solo podrán ser beneficiarios del programa las entidades sin ánimo de lucro que estén obligadas a presentar declaración de renta o, en su defecto, declaración de ingresos y de patrimonio, así como también la información exógena para el periodo del 2019. El tercer requisito es que el solicitante demuestre la necesidad de los recursos por cuenta de la disminución de sus ingresos en una proporción mayor al 20% nuevamente. Y como cuarto punto, que no hayan recibido aportes del PAEF en 3 ocasiones. El beneficiario máximo podrá recibir esas 3 contribuciones por cada postulación. Y además, que no hayan estado obligadas a hacer la restitución de los recursos que se les hubieran desembolsado en el programa porque no los destinaron para los fines para los cuales estaban previstos. Si se incumplen o si se cumplen esas 5 condiciones, pues puedo postular. Muchas gracias, doctor Juan Felipe. Bueno, hemos abarcado un tema muy amplio con muchas nuevas disposiciones y muchas medidas y requisitos para poder acceder a este programa de apoyo al empleo formal. Ya para ir cerrando nuestra pila live del día de hoy, entremos en una materia que nos queda pendiente y es aquellas medidas que se han adoptado en torno a la jornada de trabajo. Doctor Jorge Gutiérrez, también de manera muy concreta, ¿en qué consisten estas medidas alternativas respecto de la jornada laboral? Sí, este es un tema bastante importante y digamos de un nivel de sensibilidad igualmente importante porque en la medida en que estamos retornando a la normalidad, esto implica que hay un nuevo suceso al que tenemos que acudir, y es que no haya aglomeraciones en el transporte y a su vez que en los sitios de trabajo no haya mucha aglomeración de personas. Entonces, por lo tanto, las disposiciones que tienen que ver con turnos de trabajo sucesivos y con las jornadas de trabajo van encaminadas a hacer unas modificaciones o alternativas excepcionales y transitorias mientras dure la emergencia sanitaria. Y eso quiere decir, hay que referirnos a la fecha del 31 de agosto, es decir, hasta tanto esté vigente la emergencia sanitaria, que al momento de hoy está el 31 de agosto. Al ser excepcionales, pues obviamente están modificando el Código Sustantivo del Trabajo, son modificación a un artículo que es el artículo 161 de los literales C y D. El C se refiere al turno de trabajo sucesivos y el literal D que se refiere a las jornadas de trabajo. Y con una condición bastante que tiene que ser explícita, ¿no? Esto se tiene que hacer por un mutuo acuerdo entre empleadores y trabajadores. ¿Por qué? Porque hay unas modificaciones de la forma de trabajar. Y a su vez, digamos, me voy a referir primero a las del turno de trabajo sucesivo. El literal C del artículo 161 hablaba que los turnos de trabajo no podrían ser de más de 6 horas y máximo de 36 a la semana. Lo que hace esta modificación del decreto 770 es que permite que sean 8 horas diarias sin exceder las 36 que estaban previstas en este literal C del artículo 61 y sin derecho obviamente a recargos nocturnos, dominicales o festivos porque está dentro de, digamos, de los límites que estaban previstos. La finalidad de este es que haya menos turnos. Al aumentar la dimensión de las horas, pues obviamente hay menos turnos y se evita, por tanto, el desplazamiento de los trabajadores y se contribuye a que no haya el contagio. Y en las jornadas de trabajo, la jornada se refiere a las 48 horas semanales, pasa máximo de 10, había el máximo de 10 horas en el literal D, se puede hacer de 12 horas, esto en la práctica se convierte en que se va a poder laborar 4 días y se descansarán 3, eso va a contribuir pues obviamente a la descongestión de los transportes masivos de las ciudades
Y obviamente aquí sí va a haber, digamos, un recargo con derecho a los recargos nocturnos, etcétera, etcétera, que están previstos en la normatividad. Con una condición particular, estos recargos que se pueden generar por estas exceso de horas de trabajo se van a poder también de mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador, se van a poder diferir a lo largo del año hasta el 20 de diciembre de mutuo acuerdo entre las dos partes. Muchas gracias, doctor Jorge. Importante tener en cuenta estas disposiciones, especialmente por las virtudes que en materia de prevención del virus pueden darse a través de estos ajustes a la jornada de trabajo. Muchas gracias. Bueno, se nos ha agotado el tiempo del día de hoy, pero quisiera, doctor Felipe Galvis, que por último resolviéramos este caso que nos llega. Si reporto novedad de SLN a mis empleados y soy exonerado del aporte patronal en salud, básicamente el aporte en salud será cero. ¿Eso es legal? ¿No habrá problemas con la atención de mis empleados por la EPS? Luis, pues esa es una pregunta para un caso muy particular, pero la respuesta concreta es que en efecto es legal y el trabajador seguirá estando afiliado al régimen contributivo de salud en ese caso y podrá seguir disfrutando de los servicios de la EPS sin ningún inconveniente. Digamos que aquí para este tema hacemos referencia al artículo 71 del decreto 806 del 98, que establece lo siguiente, y es que en una suspensión temporal de contrato de trabajo no habrá lugar al pago de los aportes por parte del afiliado, pero sí de los correspondientes al empleador, los cuales se efectuarán con base en el último salario base reportado antes de darse la suspensión temporal del contrato. Este elemento, unido con que luego de aplicar la exoneración del aporte a salud que contempla el estatuto tributario para algunos empleadores, es posible entonces que el resultado del aporte sea de cero para efectos de salud y no afecte en ninguna medida la prestación del servicio por parte de la EPS para el trabajador. Aquí para finalizar es importante precisar, Luis, que las personas naturales empleadoras están exoneradas de la obligación del pago de aportes para fiscales a SENA e ICBF, al igual que al sistema de seguridad social en salud, por los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, pues en esa combinación de condiciones se puede dar que un empleador no tenga que cotizar a salud. Sin embargo, sus trabajadores sigan estando afiliados a la EPS y puedan recibir la prestación del servicio sin ningún inconveniente. Muchas gracias, doctor Felipe. Bueno, antes de cerrar esta pila live del día de hoy, vemos que hay muchas inquietudes sobre las normas a las cuales nos hemos referido hoy. Quiero hacer una breve recapitulación para que queden claras estas normas, estas disposiciones normativas. Hemos tratado la modificación parcial y temporal del mecanismo de protección al cesante, la cual está consagrada en el decreto 770 del 2020. Hemos hablado del auxilio económico a la población cesante, decreto 801 del 2020. Medidas alternativas respecto de la jornada de trabajo están consagradas en el decreto 770 del 2020. Alivios para el pago de la prima de prestación de servicios, decretos 770 y 803 del 2020. El programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, decreto 770 también del 2020. Trabajo en casa y diferencias con el teletrabajo, circular 041 del 2020. Auxilio de conectividad, decreto 771 del 2020. Movilidad entre regímenes de salud, decreto 800 del 2020, y ampliación del programa de apoyo al empleo formal PAEF, decreto 815. Ya antes de finalizar, les queremos también comunicar que está habilitado el correo inquietudes.emergencia@operadoraspila.com. Y finalmente, pues quiero dar un especial agradecimiento a la audiencia que nos ha acompañado el día de hoy, invitándola a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, Operadores Pila,
en Twitter Operadores Pila, @OperadoresPila, y en YouTube Operadores Pila. A nuestros panelistas del día de hoy también muchas gracias por acompañarnos y reiteramos siempre el compromiso del sector de Operadores Pila de generar este espacio de orientación, de sensibilización y de acompañamiento a los empleadores, a los trabajadores dependientes, a los trabajadores independientes, y recuerden que siempre estamos a su entera disposición en todos nuestros canales para aportarles a estos procesos, para acompañarlos en los mismos y que se puedan acoger a estas medidas en debida forma, generando los beneficios que establecen las normas dispuestas por el Gobierno Nacional. Muchas gracias a todos, un cordial saludo y un especial día.